Después, inbox, vamos a hablar G y D para lo del examen. Está bien, doctor. Seguimos en trastornos del equilibrio ácido-base. Como les dije, chicos, de una forma para no entenderla, pero existen algunos mnemotécnicos para que podamos entonces resolver esto cuando sean ustedes estudiantes, vayan a rotar alguna, estuvieran en práctica, por ejemplo, nefro, no sé, alguna asignatura que van a medicina interna de los hospitales. Siempre existe asignaturas donde existen internos, residentes que les van a preguntar mucho acerca de esto, y más cuando sean internos. Entonces van a rotar medicina interna, van a rotar en cirugía, les van a preguntar en terapia intensiva, cuando roten anestesia, etcétera. Lo ideal es entenderlo. Y si no, también existen algunos truquitos, podríamos decir, para poder entenderlo. Como vemos en esta balanza, podríamos decir, vean, existen la acidosis, donde la D está con mayúscula, acidosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desciende, está descendido el pH, el potencial de hidrogeniones, ¿no? Y si está descendido el potencial de hidrogeniones, sabemos que están elevados los iones de hidrógeno, mientras que en la alcalosis tiene una L, ¿sí? De levantar o elevado. ¿Quién? El pH. Entonces está elevado el pH encima de su valor normal. Si está elevado el pH, los hidrogeniones entonces están descendidos, porque recordamos que es el pH, es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Menor pH, mayor cantidad de hidrogeniones. Mayor pH, menor cantidad de hidrogeniones. Entonces no se olviden de esa palabrita de la D y de la L, ¿no? Que eso nos ayuda mucho entonces a recordar. Saben ya los valores que la mayoría de los autores entonces utilizan. Si me dicen, doctor, he visto que algunos autores cuando lean, porque es insuficiente, chicos, o sea, las clases son para explicarlas, pero no siempre en el examen entra solamente lo de clases, diría yo 50%, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si hay autores que el bicarbonato lo toman hasta 19 a 26, otros de 22 hasta 28. Bueno, un promedio es ese. Insistimos entonces con estas balancitas o estas pendientes, ¿no? Donde la L está de levantar, de elevar el pH. Estaría entonces mayor a 7,45. Si está mayor a 7,45, entonces sabemos que es una alcalosis. Mientras que la acidosis tiene que ser menor a 7,35, que tiene la D, ¿no? Está descendido el pH, descendido. Nos referimos al pH, Ahora, para los que sabían, si en alguna otra asignatura les han enseñado, me parece perfecto. Y para los que no sabían, creo que esta forma de aprender ayuda mucho. Nunca se olviden de esta palabra miro. Les dije en la anterior clase que les iba a explicar así de una forma muy práctica para que cuando a ustedes vayan a rotar, entonces tengan algún paciente de los más comunes que van a ver, intoxicaciones por alcohol,
una cetoacidosis diabética. Entonces, o si están en terapia, pueden ver hasta todos los diferentes cuadros que nos dan estos trastornos de equilibrio ácido-base. Esta palabrita, miro, ¿no? Que significa miro el cuadro. Es un mnemotécnico para, entonces, se refiere a metabólico igual. mi, metabólico igual. ¿Ya? Y los respiratorios opuesto. Miro, no se olviden, chicos, ¿ya? Esto les va a ayudar mucho. Mejor si lo entienden, pero siempre, si lo entienden el trastorno, y el trastorno, ¿cómo hay que intentar? Viendo al paciente, no de memoria. Pero si ustedes entienden, esto les va a ayudar. No se olviden de miro. ¿Qué significa metabólico igual? Tenemos entonces en el cuadro, por ejemplo, alteraciones metabólicas, tanto acidosis como alcalosis. Ya habíamos visto, o sea, acidosis, ¿qué significa? ¿No? Que está aumentado los hidrogeniones. Y si está aumentado los hidrogeniones, que va a estar disminuido el pH. Pero si nos vamos al mnemotécnico, entonces acidosis tiene la D, descendido el pH. Si no lo entiendo, entonces podría irme a lo de memoria. D, ¿no? Está descendido el pH. Miro igual. Entonces, si es metabólica, ¿qué va a estar alterado? El riñón. Y el riñón tiene que ver con el bicarbonato. Entonces va a estar descendido. Entonces, si voy al mnemotécnico, igual. Si el pH está descendido, el trastorno igual, descendido. Y lo propio pasa entonces con su mecanismo compensador, descendido. Entonces, de esa manera, fíjense, chicos, miro igual, metabólico igual. Si tengo el pH descendido, el trastorno y la compensación igual, descendidos. Al revés, metabólico igual. Si tengo una alcalosis, sé que el pH va a estar elevado, alcalosis, ¿no? Porque van a estar disminuidos los hidrogeniones. Pero si me voy a la memoria, chicos, hemos visto esa palanca o esa balancita que tiene L de levantar, elevado el pH. Como es metabólico igual, entonces, ¿qué va a estar también elevado? Entonces, si es metabólico, el riñón, con la secreción, entonces se absorbe menos bicarbonato y su mecanismo compensador, lo propio, elevado. Entonces, de esa forma, ustedes al ver ya una gasometría, inclusive hasta sin que podamos ver al paciente, podemos entonces sacar nuestro diagnóstico. Al contrario, respiratorio opuesto. Respiratorio opuesto. ¿Qué pasa con los respiratorio opuesto? Acidosis, eso ya sabemos, ¿no? Acidosis. Que el pH está disminuido, menos de 7,35. O si vamos a la balancita, tiene descendido el pH. Opuesto. El trastorno, entonces, si es respiratorio, el trastorno va a estar opuesto al pH, elevado. Y su mecanismo compensatorio, elevado. ¿No? Alcalosis. ¿No? Sabemos que el pH está elevado, ¿no? O si vamos a la palanquita, L de levantar, pH elevado. Pero en respiratorio hemos dicho respiratorio opuesto. Si está elevado el pH, el trastorno va a estar disminuido y su mecanismo compensador disminuido. Creo que es una forma muy práctica, chicos, que les va a ayudar mucho. No se olviden. Miro, metabólico igual, respiratorio opuesto. Es una manera simple, sencilla. Ahora tratando de entender. Sabemos, reiteramos que esté reiterado, porque si esto no sabemos de memoria, chicos,
difícilmente vamos a entonces llegar a tener o aproximarnos a un diagnóstico de un trastorno de equilibrio ácido-base. De la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo que interesa, chicos, entonces es esto, ¿no? Que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional, entonces, al dióxido de carbono, inversamente proporcional, ¿no? Ahora hemos dicho, sabemos que el bicarbonato, entonces, es metabólico, que tiene que ver entonces con el sistema renal, mientras que la presión parcial del dióxido de carbono, obvio, respiratorio, que tiene que ver con los pulmones, con los pulmones, con los pulmones. Ahora, si hablamos de esta palanca, chicos, de una manera para entender y hasta de memoria, ¿no? Si tenemos un trastorno respiratorio donde se va a elevar el CO2, y hemos visto que en la anterior clase que el CO2 entonces es un ácido volátil, es un ácido volátil. Si se eleva el CO2, entonces se va a tener una tendencia, entonces, si es ácido, a una acidosis. Entonces, ¿cómo va a compensar el riñón? Elevando entonces una base. Si se eleva el ácido, elevar entonces el bicarbonato para mantener entonces este equilibrio, para que estén en equilibrio. Si existe un trastorno respiratorio de la disminución del CO2, se disminuye el ácido volátil, entonces, ¿qué significa? Que existe, entonces, alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, ¿cómo va a compensar el riñón? Bajando el bicarbonato, bajando el bicarbonato. Entonces, de esa manera, el organismo va a tratar de conservar el pH, o al revés, si tenemos entonces un trastorno metabólico, se aumenta entonces una base a través del riñón, como es el bicarbonato. Entonces, ¿qué va a hacer los pulmones? Va a tratar de aumentar el CO2. Y si hacemos un análisis, ¿cómo va a aumentar el CO2? Va a ventilar menos, va a haber hipoventilación para que aumente el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, por eso decimos que es inversamente proporcional, ¿no? Ahora, si disminuye, si el trastorno es primario, inicialmente al bicarbonato o un trastorno simple, entonces, si disminuye, entonces existe una acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo va a compensar los pulmones? Disminuyendo entonces el ácido, disminuyendo el ácido. Y si va a disminuir el ácido, que es cómo va a ser si el paciente está consciente, va a hiperventilar para que expulse más dióxido de carbono, más dióxido de carbono. Entonces, esta es una forma de que entendamos entonces, para no hacerlo solamente de memoria, solamente de memoria. Entonces, la tabla, como debería ser, ¿no? Una acidosis metabólica respiratoria o alcalosis metabólica respiratoria. Si es una acidosis, ¿no? Entonces, como hemos dicho, si es metabólica, acidosis, disminuye la base, disminuye el bicarbonato. ¿Y cómo va a compensar? Disminuyendo. Entonces, si disminuye la base, tiene que disminuir el ácido. Va a disminuir el ácido. Entonces, para disminuir el ácido, el paciente va a hiperventilar. Va a hiperventilar. Y por lógica, si sabemos acidosis, entonces está aumentado los hidrogeniones, por ende está disminuido el pH. Si la acidosis es respiratoria, acidosis, ¿no? Respiratoria, ¿cuál es el trastorno?
entonces respiratorio, pulmones. Entonces el dióxido de carbono, si esa acidosis va a estar elevado, entonces el ácido, ¿no? Que en este caso el ácido volátil. Si está elevado el ácido, entonces el riñón va a compensar aumentando la base, ¿no? Aumentando la base. En la alcalosis, metabólica, si es metabólica, entonces, ¿quién va a estar afectado? El riñón. Entonces, va a estar aumentada la base. Entonces, si aumenta la base, ¿quién va a compensar? Los pulmones, aumentando entonces el ácido volátil, como es el dióxido de carbono. ¿Y cómo? Para que se aumente, entonces tenemos que retener CO2. ¿Y cómo retenemos CO2? Entonces hipoventilando, ¿no? En cambio, en la alcalosis respiratoria, el trastorno es pulmonar. Si es alcalosis, va a estar entonces con disminución del ácido, la presión parcial de dióxido de carbono, disminuida. Entonces estará menos a 35 milímetros de mercurio. Y si está disminuido el ácido, entonces vas a tratar de compensar disminuyendo una base, el riñón. Y si volvemos al miro, obvio, ¿no? Miro metabólico, acidosis, ¿no? Está disminuido el pH metabólico, igual, pH disminuido, trastorno disminuido, compensación disminuido, ¿no? Metabólico, alcalosis, está aumentado entonces el pH, el trastorno aumentado y su compensación aumentada. Y en respiratorio, lo opuesto. El respiratorio, por ejemplo, está bajo el pH y lo opuesto, el trastorno y la compensación. Creo que de esa forma, chicos, o sea, no creo más sencillo que puedan aprender, ¿no? Entendiendo y hasta de memoria. Recalcar que el bicarbonato entonces tiene que ver con el riñón, porque el bicarbonato saben que se forma en el riñón y en trastornos, ¿qué hace? Hace que se excrete, ¿no? O se reabsorba, dependiendo entonces de la necesidad. Y los pulmones lo propio, hipoventila o hiperventila, entonces de acuerdo entonces a la necesidad. Y hemos repasado que el pH compatible con la vida es de 6,8 a 7,8. Cuando existen trastornos, o sea, primeramente se neutraliza, luego se compensa. Habíamos visto que se neutraliza, entonces, en primera instancia, a nivel intracelular y extracelular, con fosfatos a nivel intracelular, proteínas, con potasio. Esto también es importante, porque ya vamos a ver, por ejemplo, en acidosis metabólica de un ratito. En el líquido extracelular, obviamente tienen que ver el bicarbonato y el dióxido de carbono y los sistemas que van a compensar. Acabamos de ver que es el sistema renal, ¿no? Y el respiratorio. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de un vaso sanguíneo donde están los glóbulos rojos? El glóbulo rojo va a captar entonces el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a estar suelto en agua. Esta, por la anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo, hace entonces que se convierta en ácido carbónico. Y esta ecuación, ya sea de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si necesitamos entonces formar bases, entonces se va a disociar en bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonato e hidrogeniones. Si necesitamos formar ácido, entonces en dióxido de carbono y agua. Entonces, esa ecuación puede ir a la izquierda, a la derecha. Nuestro organismo es sabio de acuerdo a la necesidad. Ahora, esto es importante para cuando ustedes ya les han debido enseñar, para cuando hagan ejercicios ya más detalladamente lo que hemos explicado. El trastorno puede ser metabólico, respiratorio. Hemos dicho
acidosis. Otra forma, hasta para que nos quede, porque muchas veces viendo y escuchando, baja acidosis, baja ¿quién? El bicarbonato, ¿no? Si baja el bicarbonato, hemos dicho que va a bajar el ácido, ¿no? Va a bajar el ácido. ¿Cuánto va a bajar por cada mili equivalente? ¿No? Por cada unidad de esta, va a bajar 1,3 milímetros de mercurio de PCO2. Al revés, cuando es una alcalosis, entonces sabemos que sube. Y para compensar, entonces va a subir la PCO2, va a subir entonces el ácido. Por cada unidad de esta sube 0,7 milímetros de mercurio. 0,7 milímetros de mercurio. Cuando el trastorno es respiratorio, existe acidosis y alcalosis, como hemos visto. En acidosis va a subir el ácido, ¿no? El CO2, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Y su forma de compensar puede ser de una forma aguda o crónica, ¿no? Porque el riñón tarda un poco más también en formar entonces el bicarbonato, ¿no? Si es de forma aguda, si sube el CO2, va a subir entonces por cada milímetro de mercurio, va a subir 0,1 miliequivalente por litro de bicarbonato. Mientras que en la forma crónica, por cada milímetro de mercurio de CO2, va a subir 0,4 miliequivalentes por litro de bicarbonato. En cambio, en la alcalosis respiratoria, lo propio. Su mecanismo puede ser agudo o crónico. Si es agudo, si baja el CO2, va a bajar entonces el bicarbonato. En la forma aguda, 0,2 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Y en la forma crónica, baja 0,4 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Ahora, respecto al anión gap, también conocido como hiato aniónico o brecha aniónica, que ustedes lo conocen de memoria. Esta se presenta en la acidosis metabólica. Entonces ya adelantamos también qué es la acidosis metabólica. Los valores, entonces, ya estudiado acidosis, pH bajo, acidosis, entonces va a estar disminuido el bicarbonato y se va a compensar con una disminución del CO2. Entonces, que eso de la forma entendida o de memoria ya ustedes pueden sacar. Existe entonces un principio de electroneutralidad, que establece entonces que los cationes tienen que ser igual a los aniones. Es decir, la suma de todos los que tienen carga positiva tiene que ser igual a los que tienen carga negativa. Una forma interesante es, como hemos dicho, están disminuido que unos autores, chicos, cuando lean, suman el sodio y el potasio, que es lo adecuado, la mayoría de los autores. Pero les he hecho este ejemplo para que vean que también algunos solo toman en cuenta al sodio. Pero lo ideal es tomar en cuenta dentro de los cationes al sodio y al potasio. Entonces, en una acidosis metabólica, entonces el sodio tiende a estar normal, pero al valor reportado, ustedes entonces van a restar ¿qué? Los aniones. ¿Cuáles se restan? La suma del cloro y del bicarbonato. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos 140 de sodio y la suma del bicarbonato, ¿no? Entonces nos da 129. La diferencia es 11. Esos aniones no cuantificados, que no se pueden cuantificar, constituye el anión gap, el anión o hiato aniónico o brecha aniónica también, como se llama,
cuyo valor normal es de 8 a 12 miliequivalentes por litro. ¿Quiénes son estos aniones GAF no cuantificados? De una forma general, la albúmina, la globulina, de esta es la alfa, la beta, fosfato, citrato, sulfato. Estos. ¿Y por qué es importante? Porque en la acidosis, como hemos visto el ejemplo, entonces, metabólica, entonces puede haber, entonces, ¿qué va a haber en la acidosis metabólica? Va a estar disminuido el bicarbonato. Y para compensar, entonces, puede entonces estar aumentado el cloro o se va a aumentar los aniones no cuantificados. Si está aumentado el cloro, para tratar entonces de compensar estos aniones GAF no cuantificados, para entonces tener adecuada este principio de electroneutralidad para que los aniones sumen igual a los cationes, entonces va a aumentarse el cloro, ¿no? En ese caso, entonces es un anión GAP normal. Va a estar normal, entonces los aniones no cuantificados a expensas del cloro. Por eso se llama anión GAP normal hiperclorémico. Ejemplos, una diazea, ¿no? Donde existe una gran pérdida de bicarbonato, ¿no? Ejemplo, una fístula pancreática, acidosis tubular renal. Entonces, mientras que cuando están aumentados los aniones GAP no cuantificados, ¿no? Va a estar entonces el anión GAP elevado, pero no es a expensas del cloro, por eso son normoclorémicos. Ejemplos de esto, que estos van a ver, chicos, ¿no? Una acidosis metabólica cuando vayan a rotar a hospitales, cuando hagan su internado, van a ver. Entonces, con anión GAP normal, hay trastornos diarreicos importantes, acidosis tubulares importantes. O si no, con aniones, o sea, no cuantificados elevados. Por ejemplo, entonces, en un paciente diabético que tenga, entonces, que sea insulino dependiente, que no se haya administrado insulina, ¿no? Entonces, ¿qué va a formar? Los cuerpos cetónicos. Puede llegar a una cetoacidosis diabética, donde va a estar entonces aumentado ¿qué cuerpos cetónicos? El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Entonces, el acetoacetato, ¿qué va a dar lugar? A la formación de qué? Del ácido, entonces, acetoacético. Y el beta-hidroxibutirato da la formación del ácido beta-hidroxibutírico. Pero también estos chicos saben que los cuerpos cetónicos en cantidades normales se forman entonces a través de en las mitocondrias en el hígado, entonces para dar energía. Pero en casos de trastornos como la diabetes mellitus son tan elevados que entonces van a hacer parte entonces de estos aniones, ¿no? De estos aniones GAP no cuantificados, y como forman ácidos nos van a dar entonces acidosis metabólica. Por eso es bueno ver no solamente de memoria, como hemos dicho, al paciente, dándonos cuenta si es un paciente diabético, tiene que ver pues con metabolismo. Entonces vamos a ver que se trata de una acidosis metabólica. Y bueno, en caso de hipoxia nos va a dar ácido láctico. En caso de sobredosis de aspirina, que es el ácido acetil salicílico, nos va a dar el ácido salicílico. En caso de intoxicación de metanol, los que beben mucho, entonces nos van a dar el ácido fórmico. En caso de intoxicación de etilenglicol, o sea, las tintas, hay gente que consume mucha tinta y eso también se ve en hospitales raros, se ve, entonces va a dar el ácido glicólico. ¿Ya? Entonces, no olvidemos, chicos. Esta es otra forma, donde está el sodio, el cloro, el bicarbonato, entonces el anión GAP. Pero también existe casos de hipoalbuminemias, como vamos a ver enseguida.
Entonces, además de obtener el anión GAP, ¿cómo vamos a entonces a calcular para corregir la hipoalbuminemia? Es una fórmula que se usa 4 menos la concentración sérica de albúmina, que se multiplica por 2,5, más el anión GAP calculado, más el anión GAP calculado. Entonces, ¿en qué casos ya hemos visto vamos a tener el anión GAP elevado? Acabamos de ver, ¿no? En la cetoacidosis, intoxicación por siliatos, el metanol, etilenglicol y las rhabdomyols, es decir, destrucciones de células musculares masivas. Ahora, el anión GAP, acabo de decirles, hipoalbuminemia, también por intoxicación con litio, hipercalcemia, hipermagnesemia. Y otro importante, chicos, un error de laboratorio, fácilmente nos da. Entonces, de una forma rápida, para que no volvamos a entrar, chicos, incluso con los otros grupos, creo que avanza un poco más. Bueno, ya sabemos que es una acidosis metabólica. La definición, ¿saben qué es? Entonces aquí el cuadro clínico donde existe un incremento de la concentración plasmática de hidrógeno. Por ende, como es un logaritmo inverso, va a estar disminuido el pH. ¿Debido a qué? A una alteración, si es metabólica, a una disminución del bicarbonato. Hemos visto dentro de la patogénesis que se presenta de acuerdo entonces a estos, ¿no? Puede ser una cetoacidosis diabética, láctica, por una disminución del bicarbonato en caso de diarrea, ¿no? O acidosis tubular renal, ¿no? Ahora, algo importante también es la brecha osmolar. Y hemos visto el anión GAP, que la brecha osmolar es la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. Su valor normal es hasta un máximo de 10 miliosmoles. Por lo tanto, de acuerdo al valor de la brecha osmolar, identificamos dos grupos con ácidos con anión GAP aumentado. Los con brecha osmolar normal y los con brecha osmolar aumentada, ¿no? Entonces, en estos, los ejemplos tenemos una acidosis láctica, shock, isquemia, un asma potencialmente fatal, mientras que con brecha osmolar aumentada está la intoxicación con alcohol, aldehídos, salicilatos, etc. Me estoy apurando, chicos, para que no se quejen, que lo ideal para mí, chicos, siempre es preguntar si entienden o no. Si quieren volver a lo tradicional, donde solamente yo hable, está bien, chicos, ¿no? Y vamos a hacer hasta donde lleguemos. Obviamente, esto es una forma teórica. En el examen que yo les voy a preguntar, yo les voy a dar cuadros clínicos, donde ustedes, o sea, me van a decir, o sea, sobre todo cuadros mixtos, no vamos a ser simples. Es fácil lo que hemos hecho, sacar una acidosis respiratoria, etc. Tienen que saber cuál es el primario y cuál es su compensatorio secundario, ¿no? Dentro de la etiología, entonces sí hemos visto. Ahora, un poco más para hablar. Dentro del cuadro clínico, que también hemos hablado en la cetoacidosis, existe entonces hiperventilación, característico, típico en la cetoacidosis diabética, la respiración de Kussmaul. Obviamente va a tratar de entonces hiperventilar. ¿Para qué hiperventilar? Para sacar al ácido volátil, ¿no? Al ácido volátil. A nivel cardiovascular va a haber una disminución de la respuesta inotrópica cuando nosotros administramos catecolaminas. Puede haber arritmias ventriculares, ¿no? Disminución de la contractilidad cardíaca y también hipotensión arterial por lógica, ¿no? A nivel óseo, por la liberación de calcio y fosfato en el proceso de amortiguación ósea, por exceso de hidrogeniones, puede retrasar el crecimiento, ¿no? Entonces darnos hasta raquitismo en los niños, mientras que en adultos nos puede dar osteomalacia u osteoporosis. Neurológicamente, esto lo van a ver, existe cefalea, disminución del nivel de conciencia,
puede llegar a haber convulsiones, coma, ¿no? Importante, cuando la acidosis es severa, van a ver neurológicamente la desorientación, coma y inclusive hasta la muerte. Entonces, los signos de alarma son la mala perfusión, la hipotensión de la que estamos hablando, las arritmias y el shock, ¿no? De lo que insistimos hablando. Ahora, existe, como hemos dicho, como compensación, aumento de la ventilación, a tratar de excretar el riñón, los iones de hidrógeno, y también un intercambio de potasio entre, ¿no? con los hidrógenos a nivel extracelular. Entonces, el ion hidrógeno entra dentro de la célula y sale el potasio, por lo cual en estos cuadros también, ¿qué vamos a ver? Hiperpotasemia. Por eso también es importante ver los electrolitos. Entonces, es otra manera, como hemos dicho, a nivel intracelular, entonces su mecanismo compensatorio. Por eso es importante todo eso. Ahora, en el tratamiento, ¿qué es lo importante, lo que les tiene que quedar? Para tratar de tener un pH adecuado, un bicarbonato cerca a 15.000 equivalentes, hay que reponerlo. ¿Cómo? Con una fórmula que tenemos que saber de memoria, que es de 0,6 por peso corporal. Este resultado multiplicamos por la diferencia del bicarbonato deseado, ¿ya? Y el bicarbonato medido. Se trata de reponer el 50% en las primeras 12 horas, siempre y cuando de acuerdo al cuadro que tenemos. En la acidosis respiratoria, chicos, de una forma sencilla, no falta menos de 1 minuto y medio. Entonces existe exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos por encima, entonces, presión arterial encima de 45 milímetros de mercurio, que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Hipercapnia, aumento entonces encima de los 45. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? Neumotórax, edema de pulmón, depresión del sistema respiratorio. ¿Por qué? Sobre todo por esas intoxicaciones con benzodiazepínicos, ¿no? Sobredosis de sedantes, que muchos jóvenes sobre todo, no sé si saben muy bien farmacología, pero le achuntan mal, quieren con 10 neuril o 20 neuril matarse, o sea, se equivocan. Cuando alguien quiere morir, existen otras formas seguras y le dan a lo menos inseguro, ¿no? Entonces puede ser por broncoespasmo, obstrucción de vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de eliminar el ion hidrógeno y retener bicarbonato como compensador. Ahora, solamente 2 de sus compañeros de los anteriores grupos se han dado cuenta. Hay que tratar la causa esencial, ¿no? Broncodilatadores, entonces, tratar de desobstruir, entonces, si existe por broncoespasmos, etcétera, por bronquitis crónica, asma, etcétera, ¿no? Y el respirar en una bolsa de papel. Esto, chicos, si ustedes han entendido, saben que no es lo correcto. Y vean en qué tipo de trastorno es su tratamiento. Solamente 2 de sus compañeros se han dado cuenta, que me han escrito al grupo de WhatsApp. Ahí quedamos, chicos, para no volver a entrar. Terminen de estudiarlos, por favor, esto, y la próxima clase nos vemos con el siguiente tema.